Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches en la concurrencia. Quienes saben su nombre servidora como es Mónica Yangali Radamoso, más conocida en el mundo artístico Mónica de los Andes. Agradecer a unos grandes de los maestros, unos grandes de los pioneros de nuestra música folclórica. Grande porque ha dejado esa calidad, esa melodía en cada uno de nosotros, enseñándonos, demostrándonos cómo se lleva en alto nuestro folclore peruano. Gracias, maestro. Gracias, por ti estoy aquí. Un fuerte aplauso para el maestro, por favor. En esta oportunidad voy a interpretar esta canción. Esta canción que ha marcado mi vida, y estoy tan seguro que ha marcado la vida de todos ustedes también. En el asiento minero de Tacoche, 5 de la mañana me despertaba con mis padres. Mi padre se iba a trabajar, se iba a trabajo, mi mamá a preparar el desayuno, yo a ayudar en el quehacer, iba a recoger, a traer agua en el balde del caño. Y en medio de esas correrías de mi niñez y mi adolescencia, escuchaba una canción de un gran cantante también que ha tenido una vida, una pasión aquí en la tierra. Y yo la recuerdo bastante cuando sus canciones se interpretaban por Radio El Sol. El picador de los Andes. Víctor Alberto Fontenot. Con Mónica y como un homenaje para sus hijos que se encuentran presentes acá, para su hija Zoila Gil Artica y su esposo Carlitos Baldini. Un fuerte aplauso.